Buen día, somos el equipo número 1 y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el aborto. Vamos a abarcar su definición, los diferentes tipos de aborto, algunos aspectos legales y sociales, entre otras cosas. Bien, como definición del aborto tenemos que pues el aborto es la interrupción del embarazo. Esto puede ocurrir de manera natural o de manera voluntaria. Esto se va a explicar más adelante a detalle, pero de manera natural se conoce como un aborto espontáneo, que pues viene siendo cuando el cuerpo de la mujer no proporciona las debidas condiciones para que el feto se desarrolle o cuando el feto no es viable. Y de manera voluntaria tenemos que pues cuando un aborto es pues voluntario, que la madre decide que no quiere continuar con el embarazo, ya sea por cuestiones personales, por cuestiones económicas o por cuestiones de salud. Y ahora va a continuar mi compañera Sofía con los tipos de aborto. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Sofía y yo voy a dar los tipos del aborto. Tenemos dos tipos de aborto principalmente, que puede ser el inducido y el espontáneo. El aborto inducido es la interrupción voluntaria antes de los 180 días de gestación. Este tipo de aborto es premeditado y requiere de expertos médicos en la intervención. Puede ser por motivos sociales, económicos, sexuales o de salud, tanto del feto o de la madre. Este tipo de aborto se puede hacer mediante forma química y una forma quirúrgica. Una forma química sería debido a inyecciones que son dentro de la placenta, supositorios vaginales, pastillas de misoprostol y de mifepri, ay. Y estos pueden causar fiebre, cólicos, sangrado y pérdida del tejido del feto por vía vaginal. También hay una forma quirúrgica, que es por medio de una aspiración y un raspado uterino. Y el aborto espontáneo puede ser de tres tipos. Es el feto o embrión muerto antes de la semana 20 de embarazo. Puede ser de tipo espontáneo incompleto, que se refiere a una pérdida parcial del feto o embrión. De un aborto espontáneo completo, que es la pérdida completa del feto o embrión, o un aborto espontáneo retenido, que esta se diagnostica por medio de un eco. Se ve que el feto ya no tiene eh, latidos cardíacos ni signos de vida, entonces es viable que se le practique un legrado a la madre. Y puede ser un legrado por medio de raspado uterino y aspiración. Eh, ya sería todo de mi parte. Hola, buen día. Mi nombre es Valeria y yo les voy a hablar de los aspectos legales del aborto. Bueno, este tema sí es muy extenso, ya que nos metemos en muchas normas, pero para resumirlo, como nosotros sabemos, hay países donde, no sé, España, Francia, en ese tipo de lugares el aborto ya está legalizado desde hace muchísimos años en todas las ciudades que tienen. Aquí en México todavía todos los días se lucha para que en muchos estados sea legal el aborto. La propia OMS define el aborto legal, la definición que añade algunas condiciones que debe reunir el feto para considerarse, ya que pues hasta cierta cantidad de semanas, 12, todavía hasta la 15 semana, de repente puede llegar a ocurrir un aborto. Cuando nosotros lo vamos a hacer de manera voluntaria, sí se pide preferencia que sea 12, 13, 14 semanas para poder realizarlo de manera legal. Ya después de eso, si ocurre de manera espontánea, bueno, ahí este proceso legal no iniciaría. Si después de la semana 15 una mujer decide abortar de manera voluntaria, aquí ya se iría como a un juicio, ya que pues no sería legal porque ya entran los derechos de, pues como de la vida en sí. Entonces, aquí también en el punto de vista jurídico penal se divide el aborto en cuatro, que es aborto culposo, aborto causal, aborto terapéutico
y honoria causa. El aborto culposo es el que les comento, igual puede ser, no sé, si después de cierta cantidad de semanas una mujer también decide abortar y esto ya pues pasó del periodo, se puede meter en problemas legales. El terapéutico puede ser cuando, como decía mi compañera, que a lo mejor la madre no da como el ambiente necesario, su cuerpo no está brindando lo que necesita el feto para desarrollarse, entonces aquí se le recomienda a la mujer que aborte. En ocasiones no hay otra cosa más que hacer que pues un legrado. Y el aborto causal es el que nosotros, bueno, el que las mujeres deciden cuando están todavía dentro del periodo de las 14, 15 semanas, ahí ellas tienen su libre elección. Sin embargo, todavía hay muchos estados en México, uno de ellos es Nuevo León, donde el aborto no es legal, donde el aborto sigue siendo, muchos abortos siguen siendo clandestinos y pues muchas mujeres se ponen en riesgo. Entonces, de hecho, también aquí solamente es legal cuando una mujer pues es sometida en una violación, pero pues eso es en realidad en todo el mundo. Si una mujer es violada y queda embarazada, bueno, ella tiene todo el derecho de decidir si aborta o no aborta. Y sin embargo, como, bueno, como quiera, en la mayoría de los estados se sigue peleando que el aborto sea legal, ya que pues es una decisión de derechos de la mujer, en donde ella tiene que tener su libre elección. Y pues de mi parte sería todo. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los aspectos psicológicos que conlleva el aborto. Y eh, para todo esto, al principio, todo tiene que ver con la personalidad de la mujer. Eh, Depende mucho de su personalidad o de cómo es ella emocionalmente para ver de qué manera le puede afectar el aborto. Si el aborto puede ser espontáneo, a veces les puede entrar como depresión o tristeza de por qué les pasó eso, si ellas sí querían tener el bebé o X cosa. Y si el aborto pues fue provocado, o sea, que ellas quisieron hacer el aborto, eh, depende mucho de el paso del tiempo les puede afectar en pensar que pudieron haber hecho las cosas mejor o simplemente los pueden dejar pasar lo sucedido como si nada hubiera pasado y ellos siguen con su vida, con sus objetivos y haciendo lo que a ellos les gusta. Y pues sí, entonces depende mucho de qué manera lo vean las mujeres, de cómo se traten y en qué circunstancias lo hagan. Si el aborto no es porque ellas quisieron hacerlo, en esos aspectos sí puede afectar mucho en su personalidad, en sus emociones, pueden caer en depresión. Hay quienes pueden llegar a suicidarse por tanta depresión o tanto ansiedad que les da el haber perdido un bebé. Y hay mujeres que simplemente no les afecta, o sea, ellas no querían tener un hijo, ellas lo decidieron hacerlo y ellas van a seguir con su vida hacia adelante y como si no hubiera pasado. Y eso es toda mi parte. Buen día, mi nombre es Ramiro y yo les voy a hablar pues acerca de algunos puntos a favor y en contra sobre el aborto. Lamentablemente estamos en una época donde hablar sobre el tema del aborto se ha vuelto un tema muy crítico, cuando en realidad lo esperado o lo mejor sería el todos, pues al momento de tocar este tema, saber que sí es un tema quizás delicado, pero pues que a final de cuentas la intención siempre va a ser buscar lo mejor hacia la mujer. Y bueno, pues un punto a favor sobre el aborto, pues es la libre elección de si abortar o si no abortar, como lo dijo mi compañera Valeria.
Esto es muy importante ya que pues muchas veces en muchos estados, como es ilegal, pues la mujer no tiene decisión sobre su propio cuerpo. Y esto es una injusticia, ya que la autoridad no sabe por lo que está pasando esta persona. Otro punto también a favor sería que existirían menos muertes por malos abortos, porque como no es legal, muchas veces las mujeres buscan pues abortar de una forma ilegal. Y en estos casos donde el aborto es ilegal, pues muchas veces no se da el trato adecuado, no cuentan con instalaciones correctas, no cuentan con los aparatos correctos para realizar un aborto. Y algunos de los puntos en contra sería, como lo dijo mi compañero César, los trastornos psicológicos postraumáticos, ya que lamentablemente los números dicen que entre niñas de 14 a 17, 18 años quedan embarazadas no por gusto, sino por violación muchas veces. Entonces, su mente todavía no está desarrollada completamente como la de una persona grande, y esto es lo que causa un trastorno psicológico postraumático. Y además una contra que puede llegar a ser muy común es la muerte por sangrado, por hemorragia, ya que como lo decía anteriormente, muchas veces el personal no está capacitado para este tipo de cirugías como es el aborto. Y también una contra es que muchas mujeres no les gusta, o más bien no están informadas sobre las decisiones que ellas pueden tomar. Hay desinformación, demasiada desinformación acerca del aborto, porque como ya lo dije, se ha vuelto un tema muy delicado, cuando en realidad para hacer un punto a favor sería el realizar campañas en escuelas, colegios e incluso, pues, no sé, en centros de rehabilitación, pues, donde muchas mujeres pueden terminar ahí por drogadicción, por cosas que pasaron, por cosas que les pudieron hacer. Entonces, un punto a favor sería el hacer pláticas para que tengan las mujeres más información sobre, sobre lo que es el aborto. Porque gracias a esta desinformación, muchas niñas terminan con una hemorragia exsanguinante o terminan pues falleciendo por un mal manejo del aborto. Y eso sería todo de mi parte. Bien, ahora vamos a proceder a dar una breve conclusión sobre lo que se trató este tema. Bueno, a grandes rasgos ya platicamos sobre lo que es el aborto y sus diferentes tipos, los aspectos legales que este conlleva y aspectos psicológicos, así como factores a favor y en contra. Y desde mi punto de vista, el aborto no es malo, el aborto es algo que debería de poder legalizarse, algo que debería de poder ser seguro para las mujeres que realmente lo necesitan, como es en el caso de las violaciones o en el caso de que las mujeres, por más que se cuidaron, simplemente se embarazaron y no tienen el sustento económico o no buscaban tener un bebé en ese momento. Son muchos aspectos que involucra este tema tan delicado y tan controversial hoy en día, pero esperamos que mientras más informada esté la población, mejor sean las respuestas ante este tema. Y pues por mi parte esto sería todo. Hola, voy a proceder a dar mi conclusión sobre el tema. En mi opinión, el aborto es un beneficio porque México es uno de los países con más faltos de educación sexual
en los adolescentes y bueno, en su población en general, pero debido a ciertos factores como lo es el machismo y factores religiosos y culturales, la mujer tiende a estar sometida a respetar una, sí, a respetar un orden que se lleva. Si tú quedas embarazada, tú tienes que tenerlo y hacerte cargo de él, siendo que el padre podría o no hacerse cargo de él y tendrías que llevar todas las responsabilidades de criar a un niño que a lo mejor no es de una muy buena manera, que a lo mejor tú no estás preparada ni mental, ni física, ni económicamente para poder criarlo. Entonces, para mí el aborto sería una ventaja en este país y en todo el mundo, que aprobarse sería no hacer correr riesgo a las mujeres por practicarse un aborto clandestino, morir en el procedimiento y de igual manera poder bajar algún tipo de tasa donde la mujer siga corriendo riesgo. Y yo creo que sería todo de mi parte. Como mis compañeras, yo también estoy a favor del aborto y también como mi compañero Ramiro comentaba, aquí en México las tasas de mujeres embarazadas realmente cada vez aumentan más, pero en niñas, estamos hablando desde los 14 a los 16 años y todo esto es a la gran desinformación y pues la poca educación sexual que se brinda en las escuelas porque realmente los temas sexuales se tocan por encima, los métodos anticonceptivos se tocan por encima, realmente no se les da la educación adecuada y la verdad es que la mayoría pues de los adolescentes, todos sabemos que empiezan con hormonas y es algo realmente normal, no es algo que se pueda controlar tanto, entonces yo creo que aquí lo indicado sería informarse y en caso de que una mujer quede embarazada, que tenga la libre decisión ella, que no la tomen por ella, porque con el aborto siendo ilegal, como lo es aquí en Nuevo León, realmente tú no estás tomando la decisión. Y es algo injusto porque un hombre sí tiene la decisión de hacerse cargo de un hijo. Un hombre puede decidir si se queda con él o no. Sin embargo, una mujer está obligada a ser madre y la maternidad tiene o no tiene que ser deseada. Si tú quieres ser mamá, vas a ser mamá. Si no, no lo vas a hacer. Simplemente eso también nos ayudaría a bajar las tasas, como dice mi compañera, pero ya aquí en violencia intrafamiliar, en niños en la calle, en niños metidos en drogas, porque imagínense, una niña de 14 años criando a un niño. Básicamente ni uno ni otro se han desarrollado como van a crecer juntos. Entonces, realmente, ¿qué futuro le ven a esa situación? No va a haber ninguno. Aumenta la delincuencia, aumenta la violencia, aumentan los golpes. Entonces, yo creo que para evitar todo este tipo de situaciones, el aborto debería de ser legalizado. Y pues ya, eso es todo. Bueno, yo les voy a dar mi conclusión y pues a partir de que nunca había tenido como una idea clara, entonces ya después de que empezamos a ver los temas y hablar sobre los temas y eh, escuchar las opiniones de cada una de las personas con las que he hablado sobre este tema, me he dado cuenta que pues es importante que sea legal, que no es justo que obliguen a las mujeres a tener a un bebé cuando no pueden o no quieren y que más que nada sería ayudarlas y apoyarlas, que si ellas no están preparadas, no se sienten listas, no obligarlas a que tengan que tener un bebé y que pues nos apoyemos en sí por las dos partes, porque no es justo que un hombre deje a una mujer sola y así como también se ha presentado que no es siempre en los casos, pero que a veces las mamás lo tienen, se lo dan al papá y se van.
Entonces, no, yo sé que no pasa mucho, yo sé que es más por parte de los hombres que dejan a un lado a las mujeres, pero ayudaría como a balancear el problema, así como el papá no se quiere hacer cargo y la mamá tampoco, y pues lo mejor sería que se legalizara el aborto y así nadie tendría problemas con nadie y nadie pelearía después eh, un niño que pues, él no tiene la culpa de nada. eh, y ya, eso sería todo. Bueno, pues yo en el transcurso de este trabajo que hemos realizado, llegué a la conclusión que si el aborto llega, esperemos que si llega a ser legal, bajarían muchísimo, como ya lo dijeron mis compañeras, bajarían muchísimo las tasas de niños pobres, por así llamarlo, porque muchas veces dice uno, ay, pues es que no lo puedo abortar porque yo quiero crecer con él y lo voy a cuidar. Sí, muchas veces se tiene ese pensamiento, pero estamos de acuerdo que a la mitad, no sé, cuando el niño tiene un año, la madre no trabaja porque no terminó los estudios, el padre trabaja con salario mínimo, pues ya no le están dando una vida adecuada al niño, lo cual esto lamentablemente pues nos afecta como sociedad, ya que quizá el niño no pueda acudir a escuelas, no pueda acudir a secundarias, porque no, la familia pues quiso tener al bebé por no querer abortarlo. Igual como decían mis compañeras, muchas veces familias por pura religión te dicen de que no lo puedes abortar, pero imagínense, ¿qué tal si es una niña de 14 años, plena secundaria, y queda embarazada por desinformación? Imagínense ustedes la responsabilidad que debe tomar esa niña. Ahora imagínense, se tendría que salir de estudiar, terminando así con sus sueños de vida. Entonces yo llegué a la conclusión que si nosotros mismos podemos hacer campañas o realizar pláticas con niñas de secundaria, más o menos por esa edad, no con que una o dos niñas entiendan el concepto de aborto, entiendan los riesgos que existen al no ser legal, pues muchas niñas evitarían el tener relaciones a esta edad. Y además que, bien como dicen mis compañeras, pues normalmente hay marchas para que esto del aborto se pueda hacer legal, que sería lo ideal, ya que siendo ilegal, como hace rato les decía, tienen demasiadas contras, como lo es la desinformación, abortos clandestinos, etcétera. Por lo cual, pues yo pienso que si el aborto se vuelve legal, pues este mundo, no este mundo, sino el estado de Nuevo León en lo personal sentiría que cambiaría para una forma mejor, tendría mejor perspectiva de las cosas de la vida. Y eso sería todo de mi parte. Bien, esto sería todo por nuestra parte en general de todo el equipo. Agradecemos mucho su atención y esperamos que la información que brindamos haya sido completa, que ayude a mucha gente y pues gracias.